Hola, ¿qué tal, profesora? Espero se encuentre muy bien. Yo soy Omar y voy a presentar el tema circuitos limitadores o recortadores de tensión, que es una de las tantas aplicaciones que tienen los diodos. Y también este tema está ligado con los circuitos rectificadores de media onda. Históricos del diodo inician a finales del siglo XIX, más exactamente en 1874, por el científico Carl Ferdinand, quien accidentalmente descubrió este nuevo efecto del paso del corriente en una sola dirección. Y bueno, él estaba realizando investigaciones sobre la conductividad del metal en las soluciones de sal, cuando observó que la resistencia variaba dependiendo de la magnitud y la polaridad del voltaje. Él probó hacer que el electrodo hiciera contacto con un cable con punto y se encontró con que el efecto funcionaba mejor. Y bueno, de esta forma inventó el rectificador de punta de contacto hecho de galena. Y también se le conoce a este dispositivo como diodo semiconductor, ya que la galena es un material semiconductor. También de forma casi simultánea, un año antes, el científico Frederick Guthrie descubrió que un electroscopio cargado positivamente podría descargarse en el instante que se le acercara una pieza de metal caliente sin siquiera tocarlo. Por el contrario, cuando se le acercaba un electroscopio que estaba cargado negativamente, no pasaba lo mismo, por lo que quedó demostrado que el flujo de corriente era posible solamente en una sola dirección. No fue hasta principios del siglo XX cuando el científico John Ambrose Fleming, quien era antiguo empleado de Edison y que también era trabajador de la compañía de telégrafos Marconi, quien le encontró una aplicación a este efecto y fue a través de la radio detector de precisión. De esta forma, Fleming encontró el camino para que en 1904 patentara el primer diodo termoiónico en Gran Bretaña. Finalmente, como dato extra, estos dispositivos solían llamarse como estos dispositivos solían llamarse rectificadores en sus inicios, hasta que en 1919 el científico William Eccles acuñó el término diodo. Continuando con la presentación, ¿qué es y para qué sirve un circuito limitador? Bueno, un limitador, o también conocido como recortador de tensión, es un circuito conformado por resistencias y diodos. La función del circuito limitador es recortar un pedazo de la señal, lo cual significa eliminar parte de la tensión que está por encima o por debajo de una tensión de referencia, con la finalidad de proteger al dispositivo o al circuito de sobretensiones que sabemos que dañan a los dispositivos. También este circuito puede trabajar con cualquier tipo de voltaje de onda, es decir, puede trabajar con ondas senoidales, triangulares, cuadrangulares, etc. Para realizar el circuito limitador de dos niveles en paralelo, los materiales que se usarán son la fuente de tensión de entrada en corriente alterna de 9 volts, también un resistor de 500 ohms,
Este valor está en función de la cantidad de intensidad que se necesite o que se requiera a la salida. También un diodo en este caso es ideal. Y por último, una fuente de tensión en corriente directa. En este caso se eligió de 5 volts, pero esos valores o el valor de estas pilas van a ser el valor límite que quieras obtener o que se requiera obtener a la salida de la tensión. En esta sección podemos observar el circuito limitador de dos niveles en paralelo y bueno, aquí está cómo está conectado nuestro circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje en corriente alterna de 9 volts, pero que en realidad son 12.6 volts. Esta corriente, esta tensión está conectada de forma paralela al osciloscopio, que nos muestra la siguiente onda, sus características, que va desde el punto máximo, que es 12.6, y el punto mínimo, menos 12.6. Y bueno, siguiendo con los dispositivos, nos encontramos con la resistencia en 500 ohms. Después pasamos por los dispositivos más importantes, que son el diodo. En este caso están conectados en paralelo. Este está conectado de forma con polarización directa y este con polarización inversa. Y finalmente tenemos las pilas que están conectadas de positivo a negativo y de negativo a positivo. Para el análisis del circuito, lo primero que hice fue centrarme en el semiciclo positivo, que va de 0 a 12.6 y de 12.6 a 0. La corriente, como estamos en el ciclo positivo, va en forma a las manecillas del reloj. Y bueno, cuando la corriente llega a este punto, se divide y en el caso del diodo 1 se encuentra que está conectado en polarización inversa, por lo que no hay paso de corriente en este circuito, por lo que tenemos un circuito abierto. Y en el momento que pasa por el diodo 2, la corriente es apta para pasar debido a que está conectado en polarización directa. Y aquí es donde nos encontramos a la pila, que va a ser la condicionante o la limitante que va a ser el limitador de la tensión de salida. En este caso son 5 volts. Y esto quiere decir que mientras nuestra señal de entrada sea menor a la señal de salida, esta se va a ver de forma gráfica o como se muestra en esta figura, que va de aquí a acá, pero en el momento en el que llega a 5 volts en el semiciclo positivo, tiene un voltaje constante hasta que nuestra tensión de entrada sea menor a la tensión de la batería, por lo que nuestro semiciclo tendrá este comportamiento. En el caso del semiciclo negativo, la polarización se invierte, por lo que ahora la corriente viajará de forma inversa a las manecillas del reloj. Cuando la corriente quiera atravesar aquí, se va a topar con que el diodo está conectado en polarización inversa, por lo que no habrá paso de corriente y esto se convertirá en un circuito
abierto. Y en el caso de cuando la corriente viaja hasta el diodo 1 que está conectado en polarización directa, sí va a haber un paso de corriente. En este caso observamos que hay un la tensión está limitada a menos 5 volts. Y esto ocurre cuando la tensión de entrada es mayor que la tensión de esta pila. En el momento que alcanza el valor, que la tensión de entrada alcanza el valor de la tensión de esta pila, el voltaje queda constante hasta que nuevamente la tensión de entrada sea mayor a la tensión de la pila. En conclusión, además de la aplicación más importante de los diodos, que es la rectificación de corriente, también tiene otras aplicaciones de igual importancia y utilidad, como lo son los circuitos limitadores o circuitos sujetadores, entre otros. Los limitadores de tensión presentan cierta configuración de acuerdo a los requerimientos de su uso. Y bueno, puede haber limitadores de un nivel, que es cuando se limita la tensión en un semiciclo, o el limitador de dos niveles, que como lo vimos anteriormente es el limitador, limita los dos semiciclos. Y estos a su vez pueden estar configurados en paralelo o en serie. Estos circuitos limitadores son realmente comunes e importantes para prolongar la vida útil de nuestros aparatos, de nuestros dispositivos y circuitos eléctricos.